Buenas noches. Es miércoles 30 de octubre. Son las 22:24 de la noche y estamos analizando la semana política junto al periodista Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Hoy, con resultados en la mano, Juan Andrés, sobre lo que ocurrió el fin de semana, una primera elección, ¿no es cierto?, que se da en 2 días. Una primera elección también con mucha gente joven, en mesa. Mucha gente joven. Una primera elección donde el CERVEL muestra debilidades. eh, una primera elección también con este sistema, ¿no es cierto?, de voto obligatorio para elegir concejales, alcaldes, cores, gobernadores. Con los resultados que ya todos conocen, ¿no? En donde en apariencia, ¿cierto?, se da esta situación de dulce y agria, llamémosla, ¿no? Un más o menos. Uno podría hacer una comparación para comentarla más adelante, de lo que se hablaba o lo que se habla, ¿no es cierto?, del ataque de Israel a Irán. Algunos que dicen que no fue tanto como se dice, ni fue tan poco. Uno podría hacer esa comparación, ¿no? Y Juan Andrés, desde ese punto de vista, ¿cuál es la mirada que tú tienes sobre los resultados? Me imagino tú ya al conocer y observar, ¿no es cierto?, cómo fue este comportamiento del electorado en el contexto en el que estamos, ¿no? De desconfianza absoluta, en una situación, ¿no es cierto?, donde tenemos a un exministro que está acusado de violación, donde tenemos a una ministra, ¿no es cierto?, de la ministra del Interior que tiene que estar empezando a dar explicaciones, donde tenemos a un señor, ¿no es cierto?, que es un diputado que van y allanan alguna de sus oficinas en el propio Congreso. O sea, es una situación muy compleja, con el caso Hermosilla, con todo ese tipo de cosas. ¿Cómo tú ves esto, Juan Andrés? Bueno, con los problemas sociales y económicos que están afectando a muchas familias, a mucha gente, también hay que decirlo, es un dato real, no es ficticio. Con los Sí. problemas de inseguridad, lo hemos conversado otras veces, en los territorios, crimen organizado, narcotráfico, balacera, crímenes, crímenes y no pocos, eh, con situaciones como la que hemos dicho otras veces, que las mujeres chilenas, de acuerdo a estudios que se han hecho en todas partes del mundo, muy serios, ya cambiaron su conducta en el sentido de que buscan, cuando empieza a oscurecer, buscan no salir. En fin, hay una serie de situaciones, Omar, que yo creo que hay que colocarlas en el contexto real, porque son reales, no es una interpretación. Ahora, si alguien dice que todo este tipo de situaciones no afectan en unas elecciones, yo creo, yo como he dicho otra vez, yo no sé en qué planeta vive, no sé. Porque en todas las elecciones este tipo de cosas inciden, afectan mucho, mucho, no poco. Más las que tú señalabas, que son las cuestiones de corrupción transversales, esta distancia que el PNUD y otros estudios han descrito muy bien, ¿no? Esta tremenda distancia de la ciudadanía con el Parlamento, con los partidos políticos también. En fin, o sea, hay una serie de variables reales, objetivas, que inciden en la subjetividad de la ciudadanía y que, por cierto, que influyen en las votaciones. Lo de Manuel Monsalve, yo no tengo duda, o sea, lo que no se sabe es la dimensión exacta, pero que afectó, afectó, claro que sí, y va a seguir afectando. Lo hemos conversado otras veces acá, o sea, primero el impacto que significa en Chile lo que es extraordinariamente importante, el abuso de poder, cómo se va configurando esta denuncia que tiene antecedentes cada vez mayores respecto de cómo esta funcionaria denuncia violación. Hay una segunda violación, una acusación de segunda violación. Es muy grave lo que le ha ocurrido a esta persona, a esta mujer, a esta funcionaria, y eso es lo que debiera tener la centralidad de toda la investigación. Y es muy grave que una persona que hasta hace poco era la mejor evaluada dentro del gobierno, lejos, lejos, mucho más mejor evaluada que las ministras, de que todo, ministros, que todo, salvo el de deportes, que es una excepción
siempre lo colocamos así. Muy creíble por la ciudadanía, además, por su estilo, por su forma, por su convicción, por su empeño, en fin, y miran lo que está. Entonces, evidente que hay un contexto que no podemos. Mira, yo creo que, yo lo digo con mucha humildad, pero con mucha convicción, ¿ah? Los análisis hay que hacerlos sin ningún atisbo de esquizofrenia, o sea, sin ningún atisbo de esquizofrenia lo utilizo en el concepto de Fromm, ¿no? No como patología individual, sino que como un comportamiento que niega la realidad. Esto es lo que quiero decir, que niega la realidad. No se saca nada con negar la realidad. Hay que analizarla, como tampoco se saca nada con manipularla de una manera tan grotesca como lo hacen algunas personas y algunos sectores en Chile. Dicho esto, ¿qué cosa yo rescato y destaco de esta situación? Mira, se produce un hecho que, 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 que se le da poca importancia. Yo creo que es de una extraordinaria importancia. Votó más del 80% del universo electoral. Esto no ocurría, esto es inédito, esto no ocurría en el tiempo contemporáneo hace mucho, mucho, mucho tiempo en Chile. Y entonces alguien puede decir, ah, pero es con voto obligatorio. Bueno, ¿y qué quiere? Si el voto obligatorio es una conquista de los pueblos, es una conquista de los pueblos. Y por otro lado, yo no sé si alguien pudiera estar disconforme con esto cuando uno de los puntos de referencia de una democracia representativa en general, y más lo que pasa en Chile con una democracia representativa tan fatigada en distintos aspectos, muy fatigada, eh, votan la cantidad de personas que votan. Eso es notable, es un valor muy importante. Y lo que indica es que la mayoría de los casi 6 millones de personas que antes no votaban, ojo, no votaban, es primera vez que votan en una elección municipal, y no son solamente jóvenes, sino que aquí hay un rango etario mucho más transversal, votaron y votaron masivamente. Ahí hay que hacer los cruces para establecer por quiénes votaron, pero votaron. Eso es lo primero, eso es lo más relevante. Lo segundo, Omar, yo creo que yo no creo que del análisis se pueda deducir que aquí hay una especie como de avance, pero no tanto. Yo lo he escuchado en varios sentidos, ¿eh? Yo creo que aquí se produjo un avance de la derecha, y no solo la, entre comillas, ultraderecha, republicano, no, de la derecha. O sea, no nos hagamos las lesas ni los lesos. Avanzó Renovación Nacional en cantidad de votos y en electividad, avanzó Republicanos en cantidad de votos y en electividad, avanzó la UDI, que todos pensábamos o creíamos que podía tener algún impacto mayor, porque Chadwick de UDI, porque Hermosilla es UDI. Vuelvo a repetir, Chadwick de UDI es uno de los líderes grandes de la UDI, fue ministro del Interior de Piñera, es uno de los fundadores del gremialismo, predilecto hijo político de Guzmán, es uno de los fundadores de la propia UDI, viene del tiempo de la dictadura, de ese tiempo, y ese es Chadwick, bueno, y Hermosilla más o menos igual. Y todos estos fenómenos de corrupción, la Universidad de San Sebastián, Marcela Cubillo, todos esos fenómenos y otros más de corrupción, alcaldesa o alcaldes de la UDI. Sin embargo, la votación de la UDI creció en electividad y en cantidad de votos. Creció Renovación Nacional en cantidad de votos y en electividad, no poco. Y también creció Republicanos, no poco, pero no poco. Entonces yo he escuchado a algunos analistas que dicen, no, pero no, no tanto. Oye, no sé, ¿qué quieren? Que esperemos que todo Chile esté bajo la hegemonía republicana en cuanto a elecciones, y ahí vamos a decir, ah, crecieron. No, pongámonos serios, pongámonos serios. De verdad, o sea, crecieron, crecieron significativamente. Si sabes cuál es el problema, es que pueden crecer más. Ese es el desafío para el sector democrático de izquierda. Ese es el desafío. Están todas las condiciones para que sigan creciendo. Entonces, ampararse en que no crecieron tanto para seguir haciendo lo mismo que se está haciendo hasta ahora, que más o menos ese es el correlato que yo veo, chupalla, bueno.
Parar a la derecha, sí, de acuerdo, pero no se para a la derecha haciendo lo mismo de siempre, con las mismas políticas públicas, con los mismos errores. No, 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 no calza, con el mismo trabajo muy limitado de masas, no calza, no calza, no calza, sin lucha ideológica en los territorios, no calza. Yo te digo, Omar, amigas y amigos que escuchan, algunos apostaban o decían como hipótesis de que el voto republicano se iba a ir perdón, el voto de la UDI lo iba a conquistar republicano. No fue así. La UDI creció y republicanos también. Ahora, vamos a esperar, insisto en este punto, que ya tengan un crecimiento, no sé, 3 veces lo que tienen ahora. Yo, por favor, creo que en el análisis eso no calza. Entonces, ese es mi descripto de lo que pasó con la derecha en Chile. Eso es. Luego, hay un dato importante en este análisis, que yo creo que eh, la votación que logra la derecha, en una parte, es una votación que proviene de este universo de 6 millones de votantes, que no necesariamente son de derecha, son los que votaron rechazo, pero también son los que votaron en contra. Entonces, ahí hay una conexión con los temas sociales y económicos, y yo incluyo ahí los temas de seguridad, crimen organizado, narcotráfico, balaceras, robo de automóviles, crímenes, crímenes, crímenes. Todo eso, hay un segmento de este nuevo votante y de un anterior también que le cree a la derecha, le cree, le cree. Y por eso votan por estas personas. Entonces ahí hay otro desafío, como también le creen que van a enfrentar los problemas como ocurrió en Argentina, lo hemos dicho otras veces. Oye, si la lista de espera no es chacota, pues, bueno, no sé. Yo de verdad, yo a veces me siento un poco incómodo con estos análisis tan frívolos de algunos sectores de mi sector, valga la redundancia. Porque no sé que vamos a tener que esperar vivir lo que significa una lista de espera para saber lo que es para una persona o para una familia. Vamos a tener que vivir la cesantía o la precariedad para entender de que la precariedad y la cesantía son terribles para una familia. Vamos a tener que vivir meses sin tener un salario para saber lo que es eso. Eso es lo que, eso, yo lo pregunto de verdad, sinceramente. Otras veces lo hemos dicho, vamos a tener que esperar, no sé, vivir la situación con lo que implica la carencia, lo que es para una familia una farmacia popular, en donde en una farmacia popular tú sacas un remedio 4.000, 6.000 pesos, y en las cadenas lo sacas a 30.000, 40.000 pesos ese mismo remedio. Y voy a dar un dato que es real. Para los sectores de medio ingreso y bajo ingreso, se les va en remedios, particularmente los que se van acercando a la tercera edad, se les va casi el 40% de los ingresos. De los ingresos, el 40%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que efectivamente hay incidencia de la derecha en este mundo social, popular, territorial, que no mira hacia otro lado porque les cree. Ese es, para mi gusto, el voto de derecha, porque uno se lo tiene que tratar de explicar, sin manipular, sin empezar con las clásicas fachos pobres, que yo no comparto en nada, porque la verdad es que es bien chocante y bien ofensivo esto de los fachos pobres. En fin, ¿qué es lo que pasa con los otros sectores? Ojo, el llamado centro, entre comillas, se sigue desplomando. Amarillo y demócrata no sacaron nada, pero también para este lado, al PPD, a la DC, al PS un poco también, no les fue nada de bien. Nada de bien. Es decir, estos centro izquierda, como que sigue. Bueno, pero hay algo tan extraño de lo que está ocurriendo. Mire, amiga y amigo, Omar, yo conversaba muchas veces con Adolfo Saldívar este tema, cuando él era el presidente de la Democracia Cristiana. Y lo conversábamos en forma abierta, en forma sincera, teniendo las tremendas diferencias que teníamos. Pero él me decía, mira, el desafío para... Alguna vez lo conversé también con Gutenberg Martínez.
El desafío para la DC, me decía él, esto era a comienzo del 2000, es cómo paramos la tendencia que hoy día está cursando. Estamos a comienzo del 2000, a partir de lo cual una cantidad de votos de la democracia cristiana se están yendo a la derecha. Bueno, ocurre que este proceso siguió y hoy día más de 1,5 millones de votos de la DC y del PPD se han ido a la derecha. O sea, podríamos hablar de un desfonde real, real. O sea, 1,5 millones de votos. O sea, una cuestión impresionante. Bueno, eso está pasando con el llamado, entre comillas, centro político que en este país fue determinante, clave, elevado a una categoría de no sé qué cosa, para justificar el pacto transicional, para justificar los consensos, la política de los acuerdos entre derecha y concertación, en fin, para muchas cosas. ¿Qué pasó con la fuerza de izquierda, en particular con el PC? Que perdió una cantidad muy significativa de concejales. Y ahí se mide el voto nacional. Perdió una cantidad importante de concejales, bajó. También bajó en alcaldías Sí, propiamente. Se quedó con 2. se quedó con 2 de 5. Recoleta, que es un gran logro, pero un gran logro, porque aquí en Recoleta la batalla fue durísima porque todo contra Farejado, contra el Partido Comunista, una campaña odiosísima. Por otro lado, Daniel Jadwe acusado y tratando de estigmatizarlo. El proyecto popular se abrió paso y sigue la continuidad, no es menor. Javiera Reyes en Lo Espejo, que es súper importante porque la reelección de Javiera Reyes, ella lo decía el otro día en una entrevista, yo la escuché con mucha atención, tiene que ver, por un lado, con combatir los flagelos que existen en Lo Espejo, durísimos, durísimos, y también tiene que ver con un intento que ella ha hecho de rearticular la participación ciudadana en el contexto de lo que es la administración municipal, que estaba en el suelo, estaba botada, estaba botada. Y yo señalo 2 cosas más respecto de la votación de Javiera Reyes, que fue altísima, ojo, altísima. Su lucha contra el narcotráfico frontal, ella ha sido amenazada de muerte, ella está con guardia, amiga y amigo, está con guardia permanente por las amenazas de muerte que recibió, y esto no es chacota, esto no es chacota, esto no es espectacularización. Ella está con guardia permanentemente, porque la pueden matar. De eso estoy hablando. El crimen organizado, el narcotráfico. Y lo otro que me parece súper importante, que ella supo poner en la centralidad de su demanda la exigencia de que Lo Espejo tenga un metro, una estación de metro. Y se lo reclamó al presidente Boris y se lo reclamó a quien tuvo que reclamárselo. Y eso también es súper importante, porque supo trabajar ese perfil de identidad respecto, como lo hace Farés en Recoleta. Expliquémonos el triunfo no comunista, pero el triunfo inmenso, espectacular de Matías Toledo en Puente Alto. Tremendo. Es cierto lo que hizo Sandón, cuando el otro día evaluando el resultado de Puente Alto dice, bueno, lo que pasa es que Carla Rubilar se equivocó nomás, porque ella pensaba que Puente Alto es una comuna de derecha. Error garrafal, lo dice Sandón. Bueno, los primeros datos cualitativos georreferenciados que hay del resultado indican que un votante de Osandón votó por Matías. Pero si no, no logra el porcentaje que logró, si logró más del 50%. Increíble. Una persona que duda cabe tiene el perfil transformador, el mismo el día en que en la noche decía, bueno, esto es muy importante para mí, decía, y estaba rodeado de su gente ahí, porque somos octubristas. Y empezaron a gritar todos, octubristas, octubristas. Esto que la élite, incluía una élite para este lado, le tiene tanto resentimiento a la revuelta popular. Pero ahí ganó un octubrista, pues. Ganó un octubrista y ganó con propuesta. Ganó una campaña muy bien hecha. Ganó con una crítica frontal a la corrupción, a la administración de derecha.
ahí se levanta un proyecto popular, pero impresionante. Puente Alto, Maipú, Maipú. Yo creo que también hay que valorar la administración que ha hecho, que ha encabezado el alcalde Bodanovich y el colectivo de trabajo que ahí él tiene sobre el tema del agua. Maipú es la única municipalidad en Chile que tiene propiedad de agua. Es un tema que los que conocemos Maipú sabemos la importancia que tiene para la comunidad de Maipú, pues amiga, amigo. Hablemos en concreto. El agua. Después, el combate al crimen organizado y el combate al crimen organizado articulado en campamentos. Luego, se distanció del propio gobierno. Nadie le dijo nada. Y está bien que no le hayan dicho nada, porque ¿cómo le van a decir? Cuando él dice algo parecido a Javier Reyes, dice, termina la cuenta presidencial del presidente Boris, entrevistan al alcalde Bodanovich, y tal vez todos pensaron que iba, no sé, pues sacar los aplausos, viva Boris. No, él dice, mire, está bien, pero yo le digo al presidente que se olvidó de algo que para nosotros, para los maipucenos, es muy importante. No hizo ningún anuncio respecto de la nueva estación de metro para Maipú. Porque son demandas de una ciudadanía que se saca la cresta para salir de Maipú, ir a sus trabajos a otras comunas y para volver después. Sí, pues son, es largo, Entonces, entonces yo es no largo. entiendo a veces cómo en las campañas o los análisis electorales, incluso en las consignas, se pasa por arriba lo que decíamos recién, los pañales para la tercera edad, el sistema de cuidado a nivel nacional que apunta principalmente a las mujeres, las listas de espera, o sea, yo de verdad, o sea, yo creo que por esas razones ganó Boani. Es cierto que hay un tipo votante que en Maipú lo encuentra encachado y que sé yo, todo eso también es cierto, pero lo central es que la votación de Bodanovich en Maipú es por la gestión, pues si no, no sale. Oye, si fuera por eso, la Katy Barriga habría sido reelecta, po. Porque ¿para qué estamos con cosas? Hay una cantidad de gente que lo único que quiere es mirarla y mirarla y mirarla, po. Y ella se muestra y se muestra y se muestra, pero no salió reelecta, pues. Entonces también yo diría ponderemos eso, la gestión. Luego, yo destaco de estos logros el de Pudahuel, el de Ítalo, es también la gestión. El proyecto popular que encabeza Ítalo en Pudahuel fue evaluado por su gestión y sacó una tremenda votación. Son proyectos populares, proyectos que están empujando procesos súper importantes desde el punto de vista de lo que significa la rearticulación ciudadana, los problemas de seguridad, los temas de educación, los temas de salud, en fin, lo que puede hacer un alcalde y la administración municipal. Y yo agrego, no voy a poner a todas las demás, pero agrego lo que ocurrió en Viña del Mar. Porque expliquémonos por qué mucha gente de los campamentos quemados votaron por Ripamonti. Porque los ayudó, pues. Porque la municipalidad se puso desde el primer día. Porque incluso la propia alcaldesa, cuando iba Boris para allá y cuando iban las ministras, los ministros, les reclamaba, y les reclamaba en serio. No era una puesta en escena. ¿Por qué? Porque obviamente una alcaldesa se merece y una alcaldesa tiene que en primer, segundo y tercer lugar estar a disposición de su ciudad, de su comuna, y no de otra cosa. Y no de otra cosa. Mira, lo que quiero decir, por favor, que se entienda. El 30%, incluso más, del voto que es más identitario respecto del presidente Boris, no alcanza para una reelección en muchas comunas. No alcanza. No alcanza. Y ahí voy a las gobernaciones. Muchos dan poco menos que por seguro, como decimos en las carreras de caballo, mirando para atrás. Que Claudio Rego no fue así, pues. Y estamos en segunda vuelta y peligrosa. Hay que hacer mucho, mucho, mucho para que Orrego logre ganar, pero mucho, no está fácil. En el caso de Coquimbo, La Serena, en la cuarta, nuestro compañero va a la segunda vuelta
hay que trabajar duro ahí, en unidad y también en perfilarlo con las demandas que esa región requiere, exige, demanda, valga la redundancia. Pero hay lugares donde está muy cuesta arriba en segunda vuelta. Entonces, ¿cómo tú enfrentas algo de esta dimensión para que no se transforme en tendencia y que finalmente implique que tenemos en la presidencia a la derecha y en el Parlamento a la derecha, con una correlación que les puede ser incluso hasta más favorable en la que tenemos hoy? ¿Cómo enfrentas eso? Con este resultado, con este diagnóstico, con este descripto, que no siendo completo, por supuesto, yo creo que trato por lo menos de instalar las centralidades. Mira, yo creo que no hay ningún otro camino, Mar, amiga y amigo, que no sea políticas públicas que efectivamente ayuden e impacten positivamente a la ciudadanía en los temas de salud, lista de espera. Mira, el impacto de cómo ha resuelto nuestro gobierno, el ministro de Educación, el Ministerio de Educación, el tema de la deuda histórica. El tema del CAE, que la derecha puede decir lo que quieran, pero ellos saben que el CAE es una cuestión que impacta directo en a lo menos 3 generaciones, a lo menos 3. Eh, Hay temas de políticas públicas que en educación hay que enfrentar de otra manera, que es las infraestructuras de los colegios, que está atroz. El sistema de cohabitación educacional entre profesores, alumnas, alumnos, está pésimo, es un desastre. Son cosas súper concretas. Son los temas que tienen que ver con crimen organizado, lo hemos dicho tantas veces, narcotráfico, plan nacional para ayudar a las familias y a los adolescentes que están ahí como soldados. Eso exige, demanda un plan nacional ahora ya. Y es un plan nacional con mucha épica y pelearlo, ¿ah? Porque no es tan simple. Sí, el narcotráfico y el crimen organizado no va a entregar tan fácil a esas familias y a esos chiquillas y chiquillos. La va a pelear y la pelean como ellos la pelean. Entonces, no es tan simple la cuestión. No es una cuestión de un día para otro decirlo así nomás. Hay que tener muchos recursos, mucha gestión, mucha voluntad política nacional, mucho protagonismo, mucha participación social. Y efectivamente resolver los problemas de carencia y de marginalidad de esas familias, porque son problemas reales, partiendo por los salarios, la marginalidad, los ingresos. Aquí lo hemos dicho otras veces. Eh, un chiquillo de 14 años de la primera línea del narcotráfico y del crimen organizado tiene un ingreso aproximado de 3 millones de pesos. Y el otro día en un programa en la radio de la Universidad de Chile, Gonzalo Magner, que trabaja en la Chile en estos temas, decía, en Chile existen 400.000 jóvenes que en estos momentos no están yendo a ningún colegio ni a ninguna escuela. 400.000. De ahí se nutre el narco y el crimen organizado. De ahí se nutren. Entonces son cuestiones de políticas públicas concretas. Yo hago referencia, Omar, a este tipo de cosas porque creo que este es el tipo de cosas que hay que implementar ahora ya. Ahora ya. Hay que dar la pelea por el CAE, hay que dar la pelea por el cambio del sistema de pensiones. Y si la derecha lo boicotea, denunciarlo, pero para que le quede claro a la ciudadanía que aquí no hubo un cambio del sistema de pensiones por la derecha. Y no sigamos con este cuento de que el acuerdo nacional, que la cuestión del diálogo nacional. Yo, franca, o sea, yo no estoy diciendo con esto, vuelvo a repetirlo, que no haya que dialogar. Si siempre hay que dialogar, lo he dicho otras veces, hasta en la guerra hay que buscar el diálogo. Pero algo muy distinto es que tú le das una legitimidad a quienes se oponen a cosas tan Ujú. básicas y esenciales para la pervivencia como el tema de pensiones y otros más. Tú le das la legitimidad cuando no dices lo antidemocrático y lo brutales que son. Se nos suma una situación de crisis que el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, le ha señalado varias veces, que es la crisis que tenemos ética en este país y que refleja en las instituciones, porque Hermosilla, Chadwick, eh, la señora esta que fue acusada, que fue vocera de la Corte Suprema no sé cuánto tiempo, Vivanco, la arbitrariedad que se comete con un juez probo, que además estaba vinculado, fue el que desaforó a Pinochet, fue el que investigó el caso del asesinato de Tucapel Jiménez y estableció condena, en otros casos también, en los temas que referió a la ISAPRE, o sea, la lista se la tenían, pero así, al juez Muñoz, se la tenían así.
hay una crisis del Poder Judicial, de la Administración de Justicia en Chile, hay una crisis ética profunda, profunda. Entonces, tiene razón el presidente del Partido Comunista cuando señala de que tú no puedes enfrentar una crisis de esta naturaleza si no es yendo a las causas. Y las causas a veces no tienen que ver con procedimientos, tienen que ver con cuestiones más de fondo, que están instaladas en la sociedad chilena desde hace mucho rato, porque no me van a ir con cuentos, los temas de corrupción en Chile, chupaya, vienen de hace rato, ni siquiera estamos hablando de la dictadura. Sí, oye Juan Andrés, y frente a eso también hay otros fenómenos que son colaterales, ¿ah? Pero que llaman la atención. Por ejemplo, la irrupción de alguien de la familia Luxi en Sin el duda, ámbito de lo político, con una tremenda votación. con una tremenda votación, lo que me recuerda en algo, fíjate, a la locomotora de Piñera. Me recuerda en algo a la locomotora de Piñera y cómo pareciera ser que algunos sectores, ¿no es cierto?, del ámbito empresarial tienen alguna tentación en la dimensión de lo político, porque tampoco hay freno para el mundo empresarial en lo político en Chile. En otros Perdona, países Omar, existe ese freno. para sumar lo que tú dices, el mismo caso de Puerto Montt, si no me equivoco, Sí, sí, también es un empresario del, más o menos el mismo perfil. claro. Entonces fíjate que eso habla de más o menos, ¿no es cierto?, cuáles son los elementos que se están cruzando dentro de la sociedad chilena. Eh, Creo que también en esto hay que llamar la atención de algunas derrotas significativas, ¿no es cierto? La derrota de Santiago es una derrota significativa, de la forma en la que fue, ¿no? Habrá que buscar las explicaciones sociales, políticas, los cruces de datos, todo ese tipo de cosas, pero de que fue significativa, de eso no hay vuelta. No es lo mismo perder 1-0 que 5. No, Claro. no, no es lo mismo. No, y Santiago siempre es una Sí, comuna muy, muy muy difícil. emblemática y Muy difícil, difícil, difícil. emblemática, difícil. Fíjate que una de las cosas que a propósito de eso también ahí se va dando, y recuerdo que nosotros hicimos un comentario así muy al pasar, pero no alcanzamos a profundizar el tema de los muchachos en el INBA y esta situación terrible, ¿cierto? A propósito de las declaraciones del nuevo alcalde, eh, en relación, ¿no es cierto?, al castigo, en relación a la persecución, y entonces pareciera ser que la lógica, ¿no es cierto?, en, va a ser volver, ¿no es cierto?, a esta estrategia, a esta dimensión, ¿no es cierto?, de establecer una dimensión policial dentro de los colegios. Y con eso lo que se hace, ¿no es cierto?, es generar un espacio de desconfianza, de profunda desconfianza. Un espacio de profunda desconfianza que ya había sido generado por el alcalde Alessandri y por Así es. la señora ministra Cubillo, que fue muy nefasta desde ese punto de vista con las comunidades educativas de colegios emblemáticos. Y eso trae consigo también, ¿no es cierto?, situaciones de violencia, porque usted rompe las comunidades por dentro, porque usted comprenderá que cuando usted establece la delación entre pares, entre colegas, cuando usted establece la delación entre estudiantes o entre apoderados, eso te genera un clima que es insufrible para todos, porque eso es contra natura del ámbito de la educación. Es tan simple como eso. Pero bueno, pero hay algunos que entienden que su función de control social, ¿no es cierto? Y de que su dimensión del poder, de ejercer el poder como dominación, ¿no es cierto? Lo establecen de las maneras que consideran necesarias. Y en eso pareciera ser que lo que viene para los colegios emblemáticos de Santiago es, es eso. Es el regreso, ¿no es cierto?, en toda su dimensión de las políticas, ¿no es cierto?, del soplonaje, con todo lo que eso va a traer consigo. Juan Andrés, fíjate que hay otro elemento que ha ido surgiendo también al interior, ¿no es cierto?, de este clima político, como tú dices, que es un clima de, ¿no es cierto?, de una crisis ética, de una crisis civilizatoria, nosotros hemos llamado también, ¿no es cierto?, y de cómo al alero, ¿no es cierto?, de estas situaciones tan graves que han ido ocurriendo y que afectan al mundo político, al mundo social, al mundo judicial,
cómo el mundo político está encarando esta situación. Lo digo, ¿no es cierto?, porque hay algunos los que interpretan, por ejemplo, el 20 y algo por ciento de blanco, de nulo, en diferentes, como una cierta reacción a este fenómeno, que pudiera ser entendido así, pero tampoco lo sabemos en realidad. No sabemos si eso es un comportamiento político organizado o no. No, no tenemos elementos como para decir que eso sea de esas características. Digo porque hay ciertos analistas que colocan el foco, ¿no es cierto?, en eso, como si eso pareciera que fuera a ser una reforma o una reserva político-moral, ¿no es cierto?, de lo que podría ser el estallido. Yo no creo que sea así o la revuelta. Yo creo que es muy difícil hacer esa comparación. Incluso creo que la revuelta puede tener formas, ¿no es cierto?, de voto en diferentes direcciones. ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés? Sí, mira, a mí lo que me llama la atención del resultado en Santiago es la diferencia tan grande. Ese es un punto que hay que analizar. Hay que analizar el tema del votante, del migrante. Mm, Hay que analizarlo. En Santiago hay mucha migración. Es un dato relevante. No, obviamente yo con esto no estoy estigmatizando, por favor, no soy de los que estigmatizan a la mm, ciudadanía, en ningún sentido. Es muy complejo eso, siguiendo un principio leninista además, no es mío. Y de recabar, lo he estudiado y por lo menos mm, creo tener una cierta formación desde esa perspectiva. Pero hay que mirar el tema de migración, hay que mirar porque en Santiago, en otras comunas también, pero en Santiago en particular, mira, Piñera, para la primera elección, captó este fenómeno y hizo una georreferenciación especial respecto del voto migrante en Santiago. Una georreferenciación especial. O sea, yo creo que, mira, las campañas vistas desde esta perspectiva tienen variables muy complejas y multifacéticas que hay que considerarlas en su magnitud y en su profundidad. Pero tú no la puedes considerar en su magnitud y su profundidad cuando entras a la fase de campaña, la tienes que estar analizando constantemente, desde el comienzo, no al fin. Yo creo que también hay que analizar los temas que tienen que ver con crimen organizado y que tienen que ver con narcotráfico y todo eso. En este sentido lo digo, ¿ah? No en la dimensión última, sino que porque son cuestiones continuas, son procesales, son cuestiones que tienen que ver con ámbitos que yo creo que tienen, igual que Ñuñoa, igual que en otras partes, tienen una arquitectura, un asentamiento, no son tampoco fenómenos tan nuevos. Bueno, el punto es que ya el nuevo alcalde está anunciando medidas y todo lo va a resolver a palos, parece. Eso es lo que está anunciando. sí, Como lo eso es. trató de hacer, claro, como lo trató de hacer Alessandri y no resolvió nada. Sí, Agudizó todo. sí. Yo no sé, pues yo le diría al alcalde, perdón, al alcalde de Borde, con todo respeto, que no sé, pues pretenderá demoler el INBA, el edificio que es patrimonio cultural de Chile, porque eso es el INBA. El INBA el edificio del INBA es patrimonio cultural, que está votado. O sea, es cuestión de ir a verlo, está votado. En otro país lo tendrían hermoso, hermoso, pero aquí lo tienen votado. Y eso es responsabilidad de la rectora, es responsabilidad de los estudiantes, es responsabilidad de la comunidad escolar, de las profesoras y profesores, que el colegio esté como está. Mira, en el Instituto Nacional, los chiquillos hace unos años atrás reclamaron por el tema de los escritorios. ¿No, te acuerdas? Hace unos años atrás Sí, hicieron protestas, qué sé yo. Y cuando mostraron los videos, yo quedé para adentro, porque yo estudié en el Instituto Nacional unos años, y eran los escritores que yo estudié, po. Te estoy hablando de los 60, po. sí, sí. Eran los mismos. Claro, en el tiempo en que yo estudié, ese edificio era lo más moderno que había en Santiago. El edificio viejo, que también era patrimonio del Instituto Nacional, se desarmó, hicieron ese nuevo. No sé si dejaron la paulonia, que era un árbol que todos le llamábamos la paulonia, histórico.
creo que lo dejaron. Eh, eh, pero para ese momento, o sea, pues te digo, yo otras veces lo he dicho, en el colegio de Coronel, donde empezó, porque en Chile la revolución pingüina no partió en Santiago, partió en Coronel, Exacto. en un colegio donde las chiquillas y los chiquillos, perdonen la expresión, se cagaban de frío, porque con las lluvias y con las heladas, los vidrios estaban rotos, caía el agua para adentro. Así empezó la revolución pingüina en Chile. En el tiempo que empezó, estamos hablando del 2000 y tanto, o el 2000. 2006, Bueno, 2006. ese colegio, Omar, amiga y amigos, está más o menos igual. Sí. Entonces, cuando uno habla de empujar políticas públicas que tengan que ver con infraestructura, está hablando de esto. Yo otras veces, cuando todavía fui asesor en el gobierno, ya no tengo ninguna vinculación con el gobierno, no tengo ni una, ni una. Sigo involucrado y comprometido por mi convicción política. Pero me recuerdo que cuando estuve en esas tareas, ya hace un tiempo para atrás, me tocó ir a Atacama. Y en Atacama me reuní con los dirigentes políticos, sociales de todo el sector y todas, dirigentes y dirigentes políticos de nuestro sector, ¿qué es lo que decían? Por favor, resuelvan el problema de la infraestructura de los colegios, porque aquí las escaleras, porque aquí esto, porque esto otro, la gente ya no da más. No era la cuestión de los SLEP, no era eso, era la mala calidad de los colegios, la infraestructura, las puertas, las escaleras. Entonces yo lo que creo, Omar, que hay que tener en consideración estos ámbitos que no se resuelven 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses antes de una campaña. Fíjate, tú tienes que empezar a aplicarlo para que tengan el impacto que se requiere al comienzo, cuando parte tu administración. Entonces, a mí me da la impresión de que estamos a, a contra del tiempo social, del tiempo político, y para mi gusto lo más relevante de todo esto es que la gestión en políticas públicas de verdad cambien todo lo que tenga que cambiar en esta dirección de esfuerzo, en esta dirección de esfuerzo que es lo que hemos tratado de escribir. Yo creo que los resultados municipales, con toda la complejidad que tienen, los resultados de los cores, consejeros regionales, los resultados de los gobiernos regionales, las segundas vueltas, concejales, alcaldías, te dan un cierto paneo de la situación, te dan un cierto paneo. Y yo creo que es importante tenerlo presente y considerarlo y no caer en ciertos trufalismos que yo creo que no ayudan en nada. Porque está bien, uno dice, bueno, logramos resistir, logramos, sí, valiosísimo. Un saludo fraternal y grande a todas y todos los que trabajaron en esta campaña y sacaron la mugre. Un saludo a los que, y abrazo grande a los que no fueron electas ni electos y a los que fueron electas y electos también. Pero eso no puede inhibir o limitar el análisis autocrítico que necesitamos hacer. Mira, yo con esto cierro. Cuando nosotros logramos romper la exclusión, después de años y años de lucha, años y años de lucha, esto partió en los 90, cuando en un pleno del Comité Central del Partido Comunista de Chile, Gladys, dice, es necesario romper la exclusión y tenemos que llegar al Parlamento. En otro pleno del Comité Central dice lo mismo don Lucho Corbalán, que participaba en el Comité Central del partido, y lo respetábamos mucho, nos ayudaba mucho, mucho. No era solo un respeto formal, lo escuchábamos mucho. Y él lanzó una frase, nomás, me acuerdo una vez en una de sus intervenciones, ¿sabe qué dijo? Han pasado demasiados años y el Partido Comunista no está en el Parlamento. Chuta, todos quedamos pensando, empezamos a dar vueltas lo que significaba eso. Bolodia en algún momento también lo dijo. Bueno, y empezamos a empujar, porque hicimos el análisis, empezamos a empujar. Bueno, viene la elección, pactos por exclusión, en fin, muchas cosas, plebiscitos mediante, se formó junto con la CUT. Y aquí yo Mm. tengo que decir, la lucha contra la exclusión no fue una cuestión por arriba, fue una cuestión de masas.
se hicieron plebiscitos, en comunas, se trabajó mucho, se hizo una cuestión de masas que impactó en la ciudadanía. Y eso era una batalla grande que hacíamos. Valoramos mucho Mm. cuando se forma el Parlamento Social y Político para luchar contra la exclusión, y en ese momento encabezaba la CUT Arturo Martínez, y se involucró completamente en esa batalla para el Parlamento Social y Político para romper con la exclusión de los comunistas, era eso. Y la Asociación Chilena de Municipios, que en ese momento estaba presidida por Claudio Arriagada, que hoy, ahora fue reelecto en La Granja. Mira cómo es la vida. Fue reelecto ahora. Un saludo a Claudio Arriagada. Fue reelecto. Ese en ese momento era el presidente de la Asociación Chilena de Municipios. Esas dos instituciones fuertes, grandes, se involucraron. Bueno, y otras más. Logramos romper la exclusión. Son electos Guillermo Teller, Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez en Iquique con el apoyo de Soria, Jorge Soria, porque sin ese apoyo Sí. no teníamos diputado allá. Esa es la verdad, dura y pura y buena además, y buena. No hubiéramos tenido allá, porque Jorge Soria en ese momento, y todavía, pero en ese momento era impresionante. A mí me tocó ir para allá incluso a conversar con él. Hugo ya estaba instalado y daba una lucha fuertísima, el partido, en fin. Hugo ya era una figura de la lucha popular iquiqueña y rompemos la exclusión con él también, los tres diputados. Pero en ese momento se produce el otro fenómeno, es electo Piñera, presidente de Chile, el primer gobierno. Yo me recuerdo que en el pleno del Comité Central, en el Instituto de Ciencia Alejandro Lipschutz, en el ICAL, el informe político de la Comisión Política al Comité Central no partió con, estamos, no, partió con, aquí ha ocurrido un hecho que tenemos que analizarlo en profundidad. Porque ocurre que llega de nuevo a la moneda por elección la derecha. Y llega por primera vez después del golpe. Y esa fue la parte gruesa del análisis que hicimos. Y yo creo que teníamos toda la razón al haber hecho ese enfoque político. Por cierto que saludamos en ese informe la elección de nuestros compañeros, por cierto, pero no podíamos no analizar el cuadro completo a partir de lo que significaba, porque nosotros veníamos del año 96 planteando a la Concertación la batalla contra la exclusión, pero decíamos, para parar a la derecha, y planteábamos nueva constitución, cambio al sistema laboral, al Código Penal, verdad y justicia, nueva constitución y cuarto punto, que no me acuerdo cuál era, pero eran 4 puntos que le planteábamos a la concertación, que al comienzo la concertación, particularmente la democracia cristiana, dijo que no, y después pasó un tiempo, y dijeron sí, de acuerdo, hagamos el pacto por exclusión. ¿Para qué? Para parar a la derecha. En el Parlamento logramos un resultado interesante, importante, pero no la pudimos parar. Y entonces la reflexión era muy profunda, porque decíamos, bueno, ¿cómo se para la derecha? Y ahí viene lo que nosotros hemos conversado otras veces, Omar, con esto cierro, lo que ha señalado muchas veces López Obrador. O sea, la única manera de asentar eh, programas progresistas desde la izquierda es que la izquierda cumpla. Y eso no es tan simple, porque para lograr la correlación electoral, política y de masas que tiene la izquierda mexicana, yo diría, pucha que hay que trabajar, pucha que hay que trabajar, hay que sacarse la mugre, hay que darle mucho. Dicho en otro sentido, para lograr la resistencia que tiene el pueblo cubano contra este criminal bloqueo que se ha votado ahora, 187 países en contra del bloqueo. Y el imperio con Israel dicen no y punto. Son los dos países que dicen no, no estamos de acuerdo y punto. El resto, 187 países, se pronuncian para terminar con el criminal bloqueo. Bueno, ¿cómo resiste un pueblo que está sufriendo y mucho, porque le faltan remedios,
porque le faltan cuestiones básicas, producto del bloqueo. ¿Cómo resiste? Porque tiene conciencia, po. Porque tiene conciencia, porque en medio de su sufrimiento y su desesperación, tiene conciencia de que el bloqueo es por lo que es y lo está sufriendo por esto. Entonces, pongo Cuba, pongo México y pongo, pueden ser Vietnam, pueden ser otros países en donde yo diría que la conciencia popular y la soberanía popular es la clave para poder sostener proyectos de emancipación. Nosotros no somos en Chile una excepción a eso. Sin conciencia popular, sin conciencia, sin lucha ideológica, sin un pueblo que vaya y sin vanguardias que tengan esa misma estatura y dimensión, no le pidamos peras al olmo, ¿no? Como dicen algunos. Por supuesto. Recuerdo que estamos analizando la semana política. También les pido que presionen la campanita, que reenvíen el programa, comenten, sugieran. Bueno, en eso se está, ¿no? Fíjate que, Juan Andrés, que hoy día me tocó estar en la presentación de un libro, en realidad un par de libros, de Sergio Rodríguez Helfenstein, Un gigante en Gran, movimiento. mira, Es sobre China, antecedentes históricos y fundamentos filosóficos del Estado y la sociedad china. Sergio Rodríguez es un especialista en temas internacionales, está radicado en Venezuela, es profesor allá, conoce mucho chino, hace clases en China. Y hoy en la tarde, ¿no es cierto?, a las 7, dio una charla en relación a esos dos textos, muy esclarecedora de lo que es la China del siglo XXI, cuáles son sus fundamentos, cuáles son los elementos que, que la marcan, desde, por cierto, su punto de vista. Son textos bien interesantes, les sugiero que los busquen, están, se pueden, a través de Google, se pueden encargar. También en el Centro de Estudio Francisco Bilbao, si ustedes lo buscan, pueden, ellos tienen algunos textos por ahí, pueden lograr, ¿no es cierto?, tal vez reservar algunos. Fíjate que con eso marco el camino, ¿no es cierto?, a algunos elementos internacionales. Eh, bueno, la semana pasada, mientras el BRICS cierra, se da este ataque, ¿no es cierto?, esperado, anunciado del Estado de Israel en contra de Irán. Un ataque que algunos medios lo califican, bueno, según el Estado de Israel, maravilloso y lograron todos sus objetivos. Según el Estado de Irán, no tanto. Algunas cosas sí y otras cosas muy lejanas. Cuando uno hace la confrontación de diversos analistas, les recomiendo ahí el canal del juez napolitano, que lo he recomendado otras veces. Denle una vueltecita. Ahí hay algunos analistas bien interesantes. La mayoría son ingleses, ¿ah? Son de habla inglesa, son de la angloesfera, pero ellos tienen mucha más información de la que nosotros tenemos. Nosotros humildemente estamos haciendo un análisis desde acá con los medios que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Bueno, Aleister Crowley era un hombre que pertenecía a los servicios de inteligencia ingleses, un hombre que trabajó ahí en el Medio Oriente, que conoce de vía directa a Netanyahu y a otros, ¿no? No es que, no, los conoce, toma café con ellos. Entonces, entonces, cuando hace un análisis de la situación que está ocurriendo y te dice, mira, ¿sabes qué? Parece que esta cosa no está funcionando, eh, algo está diciendo con eso, ¿no? Es un autorreconocimiento. Por otro lado, una de las cosas preocupantes que dejan los BRICS, y digo para América Latina, ¿no?, es el hecho de este quiebre que se produce, ¿no es cierto?, entre el Brasil de Lula y la Venezuela, ¿no es cierto?, de Maduro y la Venezuela del Partido Socialista Unificado. Producto de las reacciones entendibles del gobierno venezolano y por otro lado, ¿no es cierto?, las explicaciones que da el gobierno brasileño, que desde mi perspectiva, a lo menos, son bien curiosas porque justamente los elementos que el gobierno brasileño ocupa para poder sustentar el veto son exactamente las que no corresponden a las políticas del BRICS.
que tienen que ver con la intervención, ¿no es cierto?, en la vida interna de los países. Y entonces ahí se da una situación que es compleja, porque cuando uno hace un análisis de los países que ingresaron hoy día al BRICS, uno ve Asia, ¿cierto? Uno ve África y América Latina y el Caribe la ve despotenciada, valorando el ingreso de Cuba, por cierto, muy importante, muy relevante, valorando el ingreso de Bolivia, muy importante, muy relevante, pero desde la construcción geopolítica, uno podría decir, mira, ¿sabes qué? Aquí hay tres países que en el fondo marcan el índice de América del Sur y de toda América y el Caribe: México, Brasil, Argentina, Venezuela. Hablando honestamente, desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de la densidad demográfica, tomando esos elementos, ¿no? Uno podría añadir tal vez Colombia, pero Colombia no tiene los recursos que tiene Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en eso Brasil se erige, ¿no es cierto?, como un censor de quién va a ingresar o no al BRICS, y por tanto favorece las políticas, en los hechos favorece la política norteamericana, ¿no es cierto?, de supresión frente al tema del petróleo y frente al tema de otros recursos y frente al tema de la presión también a los gobiernos. Habrá que entender también la presión que se ejerció sobre Lula, habrá que entender también la presión que se ejerció, ¿no es cierto?, sobre la banca brasileña. Todo eso hay que contemplarlo para poder, en el fondo, tener una visión un poco más amplia y un poco más fría también, ¿cierto? Eh, el intento de asesinato del presidente Evo Morales, del expresidente Evo Morales, una situación muy confusa, muy compleja, que sigue dando que hablar, que tiene muchas reverberaciones políticas, sociales. Eso está cursando dentro de América Latina, Juan Andrés, y bueno, a nivel mundial. ¿Cómo ves tú eso? Y así vamos avanzando para ir cerrando el programa de esta noche. Sí, mira, no, yo en la línea de lo que tú has dicho, Mar, solo agregar algunas cosas. Mira, lo primero, a mí me parece, amigas y amigos, que lo que ha ocurrido con esta aprobación por parte de la de General de Naciones Unidas, 187 votos en contra del bloqueo, solo Estados Unidos e Israel votan a favor, Estados Unidos e Israel, no es una casualidad. Primero porque aquí lo que queda en evidencia de que hay 187 naciones del mundo que sostienen que el bloqueo es lo que tiene al pueblo cubano en la situación en que está. No es su régimen, no es su gobierno, es el bloqueo. Y yo ahí le pediría que a lo menos escuchara a la élite de mi país, que algunos sectores de esa élite son tan buenos o para quedarse calladitas y calladitos, o acusar que todo el bloqueo es por culpa del régimen comunista de Díaz-Canel, así de una caricatura brutal, brutal. Bueno, 187 naciones de todo el mundo, ahí incluidas las europeas, las africanas, las asiáticas, las de nuestro continente. Ojo, acaba el loco nazi de Milei, pero no se puede decir otra cosa, de destituir a su canciller, a una mujer, porque votó en contra del bloqueo. La destituyó, ahora, hace poca hora. Porque este tipo viene con la provocación pro-imperialista para nuestra región. Y lo está haciendo. E incluso se está aliando con Gran Bretaña. Ojo, con Gran Bretaña. Bueno, yo diría que esto es un dato muy relevante, Omar, porque esto reafirma que hoy día el imperialismo yanqui y sus socios, para poder evitar o impedir lo que expresa el BRICS, que es un nuevo país, un nuevo mapa del mundo, una nueva forma de reconocerse con las asimetrías reales que existen, con un derecho internacional que se busca respetar. Lo que está haciendo es seguir incrementando focos de guerra y focos de criminalidad brutales.
A mí no me parece distinto lo que está ocurriendo con Cuba a lo que hace Estados Unidos con Venezuela, que también le tiene instalado castigos y sanciones unilaterales, con Nicaragua, que también le tiene instalado castigos y sanciones unilaterales. No es distinto a lo que está haciendo Estados Unidos e Israel en Gaza, con el exterminio a un pueblo entero. No es distinto, porque en Cuba lo que se está tratando es de matar a un pueblo y de matar una esperanza y una convicción de un pueblo para hacer propiamente su destino. Eso es lo que se está tratando de matar. Eso es el bloqueo. Es un intento de genocidio permanente y sostenido en el tiempo. Y no es una exageración. Yo pongo un puro ejemplo. Cuando se produjo la pandemia, Estados Unidos reforzó el bloqueo sobre Cuba. ¿Hubieron algunas acciones de solidaridad? Sí las hubo. Pero la épica, el empeño, el esfuerzo, el sacrificio de la ciencia cubana, del pueblo cubano, del gobierno cubano, del Partido Comunista de Cuba, fue lo que logró que tuvieran sus propias sus propias vacunas, fabricaran dos, incluso se la entregaran solidariamente a otros pueblos, porque si no, ahí habría muerto miles y miles y miles de personas, porque no habrían tenido la vacuna. Entonces, el bloqueo es eso, el bloqueo es castigo a cualquier tipo de institución comercial, política, cultural o de cualquier naturaleza que establezca una relación directa con Cuba. Estados Unidos los castiga, los sanciona. Entonces todo se tiene que hacer por el lado. Y bueno, hay potencias que, bueno, se le han parado a Estados Unidos, pero hay otras que no pueden hacerlo o no lo van a hacer y ahí está la situación. Entonces, yo digo, Estados Unidos e Israel cometen genocidio en Gaza, cometen genocidio en Cuba, están abriendo focos de guerra militar con Irán, con Siria, con el Líbano, con varios países en África, y nosotros no somos una excepción. El Cono Sur no es una excepción. Entonces, a mí me parece, Omar, que estamos entrando en una fase de altísima tensión en el planeta, de altísima criminalidad y militarización por parte del imperio norteamericano, la OTAN y otros aliados que tienen, y que creo que requiere políticas internacionales y políticas exteriores de todos los países totalmente involucradas de una manera mucho más proactiva, incluido, por cierto, Chile, porque no somos una excepción ni somos una isla. Lo que pueda pasar y lo que está pasando con el pueblo cubano es lo que nos puede pasar y lo que nos está pasando a nosotros también a proporción de situación. El gobierno de Milei sigue tratando de tensionar con Venezuela, con Colombia, con Brasil también, con Chile también, ¿eh? Ojo, con Chile también. Si alguien cree que fue casual, que los militares argentinos se equivocaron cuando instalaron un asentamiento en territorio chileno, chupaya. Y esto en la historia de los dos países ha habido varias situaciones de ese tipo. Aquí en Chile estuvimos a punto de una guerra con Argentina, que solo se resolvió por la mediación del papal, del Vaticano. ¿Por qué? Por territorios, por fronteras, por límites. Entonces, a eso lo que hay que hacer es plantarle la concepción de la paz, pero en la práctica, pues. Pucha, porque si no, es fantástico. La paz sí, pero la paz se conquista, se gana, se lucha, se lucha. Y la integración y el fortalecer CELAC y reanimar UNASUR y establecer relaciones y terminar con las tensiones entre países y entre gobiernos, porque eso no sirve de nada. Lo único que sirve eso es al Milei y a los yanquis. Yo creo que en ese contexto, a mí me parece que es muy grave lo que ha dicho el gobierno de Brasil al vetar la presencia de Venezuela en los BRICS, pero muy grave. Así no se construyen relaciones de paz, ni de internacionales, ni bilaterales, ni multilaterales. Así no. Y el imperio yanqui sabe que así no se hace y por eso provoca tensiones y por eso provoca guerras. Y por eso provoca, mira, el campeón de la descalificación y de los vetos hasta ahora en el mundo es Estados Unidos y la OTAN. Y lamentablemente, tengo que decirlo, el gobierno de Brasil se fue por el mismo código.
por el mismo código, porque ninguna diferencia, ninguna, más son países fronterizos, puede explicar o justificar desde el punto de vista de los principios del BRICS el vetar a otro país. ¿Por qué no vetó Brasil a Arabia Saudita? Entonces uno dice, chupaya, jodido, jodido, jodido. Muy, muy, muy complejo lo que hizo el gobierno de Brasil en el hecho mismo de vetar a otro país, ojo, ¿ah? A otro país. Y en este caso fue Venezuela, un país que tienen relaciones fronterizas, un país, los dos son parte de CELAC, un país donde se supone que tienen relaciones con todas las diferencias del mundo, pero tienen relaciones que implicaron que en su momento el gobierno de Venezuela defendió en forma y fondo cuando el presidente Lula fue preso. Y lo defendió en forma y fondo. Y a veces la frase amor con amor se paga es real. Esta vez no fue así. Yo lo lamento profundamente por lo que significan los BRICS, por los avances que tienen los BRICS, que no lo va a parar eso, pero de alguna manera lo afecta. Pero el precedente tan complejo de haber vetado a un país por las razones que se dio, que fueron bien oblicuas también las razones que se dieron. Ahí me quedo mal. Sí, fíjate que habría que añadir ahí que el veto también se extiende a Nicaragua. Ojo. Así es, así es. Por tanto, si uno piensa en la situación de Nicaragua, en la situación de Venezuela y su relación con el gobierno norteamericano, bueno, uno puede ir entendiendo muchas cosas de qué es lo que hay detrás de eso y hasta qué punto, ¿no es cierto?, la Cancillería brasileña, bueno, tuvo esa opción. Eh, para ir cerrando un poemita, para calmar un poco las aguas, palomas. Las palomas son atraídas por la Biblioteca Nacional. Se abren paso en plena Alameda, ingresando al monasterio de los libros. Buscan refugio, buscan eso que allá afuera cuesta encontrar. Revolotean por las salas de lectura, sacuden sus alas, secan su cuerpo con el pecho a contraluz, para luego acurrucarse y mirar de reojo a un entumecido lector. Les recomiendo leer sobre China, lean sobre China. Es muy Sí, importante saber muy qué es lo que importante. está ocurriendo ahí. Y vamos a Eh, tener una invitada, ¿no? No le vamos a decir el sí, nombre no vamos a porque decir el nombre, pero se vamos a va a tener hacer- una invitada que vamos a tener una invitada conoce del tema mucho de Chile. chino. Sí, Ya, así es. ya la anunciaremos Ya la y, anunciaremos. y es bueno tener una invitada. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Muchas gracias por el poema, Omar, Chao, para la Carlos. reflexión, como siempre. Que estén muy bien. Buenas No, noches. Chao, chao. buenas noches. Chao, chao.